Buenas noches, ingeniero. En esta oportunidad vamos a presentar el tema conceptos y técnicas de minería de datos, que hace referencia al capítulo 1 y 2 del libro de la asignación. Los integrantes de mi grupo son Espinosa Bellano, García Estrella Bellano, Carlos Fernández Eric Guadalupe Chamorro Anderson y Rivas Chávez Bryan. Bien, para empezar con el capítulo 1, la minería de datos. Bien, ¿qué es la minería de datos? Es el proceso de descubrir patrones y conocimientos a partir de grandes cantidades de datos. Este es el quinto paso dentro del proceso de descubrimiento del conocimiento. ¿Qué tipo de datos se pueden extraer? Bien, hay tres básicos, ¿no? De los datos de base de datos, los datos del almacén de datos y los datos transaccionales. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos por los datos de la base de datos. Un sistema de base de datos consta de una colección de datos interrelacionados, conocida como base de datos. Para ello tenemos sistemas que nos facilitan el manejo de este, que pueden ser Oracle, MySQL, MongoDB, entre muchos otros. Siguiente. Bien, continuamos con los almacenes de datos o Data Warehouse, que en sí es un depósito de información recopilada de múltiples fuentes que están unificados y que generalmente se reside todo o se guarda todo en un solo sitio. Dentro de los Data Warehouse tenemos lo que son los conocidos cubos. Siguiente. Datos transaccionales. Bien, dentro de los datos transaccionales son todos los datos que se recopilan al realizar compras, al entrar a una página web y dar un clic, entre muchas otras cosas que hacemos, ¿no? Cada uno de estos datos transaccionales tiene un ID que es único de este. Siguiente. Otros tipos de datos. Bien, dentro de otros tipos de datos tenemos lo que son los datos de secuencia de tiempos, que pueden ser registros históricos, los flujos de datos, que pueden ser datos recopilados de sensores, datos espaciales, que pueden ser de mapas, datos de hipertexto multimedia, que pueden ser las imágenes, videos, entre otros. Siguiente. ¿Qué tipos de patrones se pueden extraer? Bien, a partir de los datos que ya conocemos, existe una serie de funcionalidades que la minería nos da. Dentro de ello está lo que es la discriminación, asociaciones y correlaciones, clasificación y regresión, análisis de agrupamiento y análisis de valores atípicos. Vamos a ver cada uno de estos. Siguiente. Descripción de clase, concepto, caracterización y discriminación. La caracterización de datos es un resumen de las características o rasgos de los datos de los objetos. Y la discriminación de datos es una comparación de las características generales de los objetos de datos de la clase objetivo. Siguiente. Minería de patrones frecuentes, asociaciones y correlaciones. Los patrones frecuentes, como su nombre dice, son patrones que ocurren con frecuencia. Dentro de esto tenemos tres, que son los elementos frecuentes, que pueden ser datos que a menudo aparecen juntos en un conjunto de datos transaccionales, como por ejemplo en una compra. La subsecuencia frecuente, que son patrones que ocurren con frecuencia. Aquí tiene que ver mucho lo que es el orden en el que se realiza, por ejemplo, una compra. La subestructura frecuente, que son diferentes formas estructurales que pueden combinarse en un conjunto de elementos. Siguiente. Clasificación y regresión para análisis predictivo. Como sabemos, la clasificación es el proceso de encontrar el modelo que describe y distingue clases de datos o conceptos. Y la regresión es utilizada para predecir valores de datos numéricos faltantes o no disponibles en lugares de etiquetas de clase. Siguiente. Análisis de conglomerado. Bien, la agrupación de clústeres analiza objetos de datos que, sin consultar las etiquetas de clase. Aquí básicamente se trabaja con lo que son grupos, ¿no? Se prioriza lo que son maximizar la similitud intraclase y minimizar la similitud interclase. Siguiente diapositiva. Análisis de valores atípicos. Bien, aquí son conjuntos de datos que contienen objetos que no cumplen con el estándar o con el comportamiento general de los demás datos. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos un valor atípico, que hay algoritmos y softwares que básicamente se enfocan su estudio en estos datos y no en el dato que se tienen en gran cantidad. Siguiente diapositiva. Otro tema que vamos a tratar es qué tecnología se utiliza. Siguiente. Una de ellas es las estadísticas. Esta se enfoca en la recopilación y análisis de datos. Tiene fuertes vínculos con la minería de datos, ya que estos se clasifican y son útiles también para caracterizar, también ayuda a gestionar ruidos, entre otras cosas. También tenemos el Machine Learning, que se centra en cómo las computadoras puedan aprender y mejorar su rendimiento utilizando datos. Esto incluye categorías como el aprendizaje supervisado, no supervisado, semi-supervisado y activo. Aunque comparte ciertas similitudes con la minería de datos, no es la misma. Siguiente. El sistema de bases de datos y almacén de datos. Esta se enfoca en la creación, mantenimiento y utilización de bases de datos para organizaciones de usuarios. La minería de datos se beneficia de estas tecnologías de bases de datos escalables para lograr eficiencia y escalabilidad en el análisis de datos. También tenemos la recuperación de información. Esta se dedica a buscar documentos o información en documentos, especialmente en datos no estructurados como el texto o multimedia. Utiliza consultas basadas en palabras claves y modelos probabilísticos. También, ¿para qué tipos de aplicaciones se orienta? Bueno, la minería de datos es una disciplina muy orientada a la aplicación y ha cosechado grandes éxitos en numerosas aplicaciones como, siguiente diapositiva, una de ellas sería la inteligencia empresarial.
Utiliza tecnologías como informes, procesamiento analítico en línea, gestión de rendimiento empresarial, análisis predictivo, para proporcionar una mejor visión histórica actual y predictiva en las operaciones comerciales. Siguiente. Otra, también tenemos buscadores web. Los motores de buscadores web son servidores especializados que buscan información en la web y desenvuelven resultados en forma de listas. Estas utilizan técnicas de minería de datos para el rastreo, la indexación y búsqueda de información en la web. Siguiente diapositiva. Otro tema que vamos a hablar son los principales problemas de la minería de datos. La minería de datos es un campo rápido con crecimiento que tiene desafíos claves en áreas como, siguiente diapositiva, la metodología minera, entre otras. Metodología minera. Aquí se desarrollan nuevas tecnologías para abordar la diversidad de tareas de minería de datos, incluyendo la exploración de patrones en conjuntos de datos multidimensionales, también la integración interdisciplinaria de métodos, el tratamiento de incertidumbre y la evaluación de patrones. También tenemos la interacción con el usuario. El usuario desempeña un papel central en esto, y la minería interactiva, ya que con interfaces flexibles, la incorporación de conocimientos previos, los lenguajes de consulta flexibles y presentación efectiva de resultados son áreas claves para esta investigación. Siguiente diapositiva. También tenemos la eficacia y la escalabilidad. La eficiencia y la escalabilidad son esenciales debido al crecimiento constante de estos datos. Esto incluye el desarrollo de algoritmos eficientes, también escalables, paralelos, distribuidos y también métodos para manejar en tiempo real estos datos. También tenemos la diversidad de tipos de base de datos. La diversidad, desde los datos estructurados hasta los no estructurados, temporales y más. Esto plantea desafíos en la gestión de datos complejos y en la minería de repositorios dinámicos en red y globales. Siguiente. También tenemos la minería y datos de sociedad. La minería de datos tiene un impacto en la sociedad. Estas se deben considerar cuestiones como su impacto social, la perseveración de su privacidad y también la minería de datos invisible, donde los usuarios pueden no estar conscientes de su uso en aplicaciones cotidianas. Hablemos sobre el capítulo 2, vamos a hablar sobre los datos, atributos y medición de datos. Vamos a pasar a conocer sobre los datos. Es la preparación de datos en la minería de datos, donde implica comprender los tipos, que va a ser los atributos, usar estadísticas básicas, como lograr la visualización de datos. Todos estos pasos son esenciales para el análisis efectivo de los datos en la minería. ¿Qué es un objeto de datos? Es el conjunto de datos que consiste en el objetivo de representar entidades, clientes, estudiantes que se describen mediante los atributos. Pasamos a hablar qué es un atributo. Es un campo de datos que representa y describe una característica de un objeto. Los valores de un atributo se llaman observadores y tenemos que un conjunto de atributos son los vectores. Vamos a hablar sobre los tipos de atributos, que van a ser 6. Tenemos lo que es el atributo nominal. Estos atributos representan categorías y carecen de un orden intrínseco. Los principales ejemplos que tenemos pueden ser el color de pelo, el estado civil, y los valores asociados suelen ser símbolos, nombres que se pueden utilizar para clasificar las categorías específicas. Luego hablamos sobre el atributo binario, que los atributos binarios son una variante de atributos nominales y tienen exactamente dos categorías, que se basan en ceros y en unos. Hablamos sobre el atributo ordinal, que tiene un valor como orden significativo, pero la diferencia cuantitativa entre los valores no significativa. En estos tenemos ejemplos que incluyen como las calificaciones, que van a ser A, B y C, o los rangos profesionales que se pueden desarrollar. Pasamos a lo que es un atributo numérico. Los atributos numéricos tenemos en dos, que van a ser los atributos de escala de intervalo. Estos atributos tienen valores en orden y diferencia cuantificable entre ellos. Luego hablamos sobre los atributos de escala proporcional. Estos atributos tienen un verdadero punto cero y nos permiten comparar los valores y tener unas proporciones significativas. El siguiente. Hablamos sobre los atributos discretos. Los atributos discretos contienen un conjunto finito que van a ser contables, infinito de valores que pueden ser los numéricos. Como ejemplo tendríamos los números de hijos de una persona, que va a ser de manera discreta. Ahora contamos con los atributos continuos, que los atributos continuos representan cantidades numéricas y se expresan generalmente como variables. Los ejemplos comunes que tenemos de ese atributo incluyen la altura, el peso, la temperatura y la cinta. Ahora hablamos sobre las descripciones estadísticas básicas de datos. Para la medición de la tendencia central tenemos la media, mediana y moda. La media es básicamente el promedio de un conjunto de datos divididos entre la cantidad de datos. Siguiente. La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Y el rango medio es la suma del valor mínimo y el valor máximo dividido entre 2. Siguiente. Para la medición de la dispersión de los datos tenemos el rango, los cuartiles, la varianza, desviación estándar y rango intercuartílico. El rango ya he definido de qué trata. Los cuartiles básicamente son valores que dividen un conjunto de datos en cuatro partes iguales.
A ello lo llamamos primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Y también por último tenemos el rango intercuartílico. Es la diferencia entre el tercer cuartil, el primer cuartil, y este valor representa la dispersión de los datos en la mitad intermedia del conjunto. ¿Sí? También tenemos la varianza y desviación típica. En este caso son medidas de dispersión de los datos, indican el grado de dispersión de una distribución de datos. La desviación típica baja significa que las observaciones de los datos tienden a estar muy cerca de la media. Siguiente. Ahora pasamos a la visualización gráfica de descripciones estadísticas básicas de los datos. En este caso tenemos diferentes visualizadores de gráficos, ¿no? Tenemos los gráficos de cuantiles, los histogramas, gráficos de dispersión. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de estos tipos de gráficos, ¿no? Aquí podemos observar el histograma, el diagrama de dispersión de datos y los gráficos de dispersión cómo se utilizan. Siguiente. Aquí tenemos las técnicas de visualización orientada a píxeles. Básicamente es para visualizar valores de una dimensión. Se utiliza un píxel cuyo color refleje el valor de la dimensión. Para un conjunto de datos de m dimensión. Siguiente. Tenemos las técnicas de visualización de proyecciones geométricas. Un inconveniente de las técnicas de visualización orientadas a píxeles es que no pueden ayudarnos mucho a comprender la distribución de los datos en un espacio multidimensional. Por ejemplo, no muestran si existe un área densa en un subespacio multidimensional. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos otro tipo de visualización de gráfico. En este caso, representa mediante una línea poligonal que intersecta cada eje en el conjunto correspondiente al valor de dimensión asociado. Una limitación importante de la técnica de coordenadas paralelas es que no puede mostrar eficazmente un conjunto de datos de muchos registros. Yo voy a explicar sobre las técnicas de visualización basada en iconos. Esto se va a utilizar para representar datos multidimensionales mediante pequeños iconos. Aquí tenemos dos principales, como son las caras de Chernoff. Esta representación es gráfica de los datos, es para datos multidimensionales. Como podemos ver, se representan en caritas, ¿no? En rostros humanos que van a representar cada uno de ellos una cierta dimensión. Y como podemos ver, podemos representar hasta 36 dimensiones. La siguiente forma de representar serían las figuras de palo. Esto también es una representación multidimensional, en este caso usando palitos de 5 piezas. Y para esto vamos a asignar a dos dimensiones, el eje X e Y, y las restantes a los ángulos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la edad y los ingresos en diferentes ejes, y el sexo y la ubicación en figuras. Las técnicas de visualización jerárquica. Estas técnicas de visualización son usadas para la visualización simultánea de todas las dimensiones de un conjunto de datos. Aquí tenemos dos, de manera jerárquica y de dimensiones en subconjuntos o subespacios. Siguiente. La visualización de datos y relaciones complejas. Como vemos, las técnicas de visualización de datos se adaptan a los datos, en este caso se va a adaptar esta técnica a datos no numéricos, sino como textos, en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y como podemos ver, aquí tenemos una imagen de una etiqueta, de una nube de etiquetas. La interpretación que se daría de esto sería que esta técnica va a permitir visualizar cada atributo, por ejemplo, de cada usuario con un tamaño o un color para indicar su importancia. La medición de la similitud y la disimilitud de los datos. Estas medidas son esenciales en la tarea de la minería de datos, ya que nos va a ayudar a agrupar los datos en clústeres. La detección de valores atípicos y la clasificación del vecino más cercano, como ya decía, en clústeres, ¿no? Para esto vamos a utilizar las medidas de proximidad, que van a ver, como ya lo dije, la similitud o disimilitud en estos objetos, y van a describir diversas medidas para diferentes tipos de datos, como se van a mencionar en matriz de datos de disimilitud, que eso lo vamos a ver en la siguiente. Aquí, matriz de datos frente a matriz de similitudes. La matriz de disimilitud o estructura objetos por objetos. En este caso se va a almacenar las disimilitudes de todos los pares de n objetos en una tabla de n por n. Quiere decir que en una variable se va a almacenar la disimilitud que tendrían, por ejemplo, un dato i y un dato j. En ese caso, esa matriz es especialmente útil en algoritmos de agrupación, ya que nos va a ayudar a clasificar la similitud o disimilitud de los datos, ¿no? La matriz de datos o estructura objeto por atributo. Esto es un poco más sencillo, ya que en nuestra matriz solo vamos a tener en un lado los objetos y en otro lado su atributo. Aquí, como pueden ver, ¿no? el n va a ser el objeto por el atributo. Siguiente. La medida de proximidad para atributos binarios. En este caso tenemos los atributos binarios simétricos y asimétricos. Para los atributos binarios simétricos se van a utilizar la fórmula que tiene en cuenta la presencia y la ausencia de coincidencias. Al aplicar estas fórmulas vamos a obtener unos datos entre 0 y 1. Mientras el dato sea 1, más va a ser en este caso la similitud, más cercano a 0 va a ser más lejano la similitud, ¿no? Pasa lo mismo con los atributos binarios simétricos, solo que en esta fórmula se da más peso a las coincidencias positivas y se van a ignorar las ausencias de las coincidencias negativas.
La disimilitud de los datos numéricos. Aquí tenemos diversas fórmulas que podemos aplicar, ¿no? Como la distancia euclidiana, que va a calcular la longitud de la línea recta entre dos puntos en un espacio multidimensional. La distancia de Minkowski, que es una generalización de la distancia euclidiana y de Manhattan, y se incluye un parámetro h que determina el grado de la distancia. Lo mismo tenemos con la distancia de Supremum, que va a medir la máxima diferencia en este caso de las coordenadas de dos puntos, pero aquí en todas las dimensiones. La distancia de Manhattan va a ser la distancia de la ciudad, o la distancia taxista también llamada. Y esto pues nos va a dar, sumando las diferencias absolutas entre las dos coordenadas de cada punto en cada dimensión. La distancia ponderada. En algunas aplicaciones se va a asignar un peso en diferentes a cada atributo para reflejar su importancia relativa. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál de estas fórmulas aplicar a nuestros datos, ¿no? Esto va a ser, depende de la característica de los datos que tenemos. Siguiente. Medidas de proximidad para atributos ordinales. Primero, por ejemplo, tenemos los datos con atributos que sea pequeño, mediano y grande, y eso lo vamos a mapearnos en los rangos 1, 2 y 3, ¿no? Que es pequeño, mediano y grande. Posteriormente se pasa a la normalización de los datos. En este caso vamos a tener que no es necesario normalizar los datos o los rangos, pero sí es necesario para que todos los atributos tengan el mismo peso. Posteriormente se va a pasar el cálculo de la disimilitud. Una vez que ya los datos han sido mapeados y normalizados, se puede calcular la disimilitud entre dos objetos, como ya he mencionado con las diferentes fórmulas, ¿no? Podemos tomar dos objetos de IJ y utilizando la medida que ya vimos anteriormente, se puede hallar este valor, que como ya dije va a variar de 0 a 1. Y después pasamos a la interpretación de la similitud, así para asegurarnos que todos los atributos tengan un peso equivalente y en el cálculo ya de esta disimilitud. Disimilitud para atributos de tipos mixtos. Este enfoque de disimilitud entre objetos que tienen diferentes tipos o de atributos va a asegurar que todos estos atributos contribuyen de manera apropiada al cálculo de la disimilitud, teniendo en cuenta sus tipos y la presencia de datos faltantes. Aquí tenemos la definición de una matriz de disimilitud combinada, que pues esto va a definir una matriz de tamaño n por n, donde n va a ser el número de objetos de muestras en un conjunto de datos, ¿no? El indicador delta de f, en este caso donde delta de f se va a usar para determinar si el atributo f está presente en ambos objetos, en este caso en i o j. Después el cálculo de la disimilitud para cada atributo. Aquí tenemos para dos tipos, para atributos numéricos que se van a utilizar directamente la fórmula, o para atributos ordinales donde van a transformar los datos, donde vamos a normalizar los datos, ¿no? Y vamos a ver lo que hicimos anteriormente. Después el cálculo de la disimilitud combinada, en este caso para i y j. Esto va a implicar combinar las disimilitudes de todos los atributos presentes en ambos objetos. Finalmente la interpretación de la disimilitud combinada. En este caso los valores más bajos de la matriz van a indicar una mayor similitud entre los objetos, y mientras que los valores más altos van a indicar una mayor disimilitud. Ahora tenemos la disimilitud del coseno, que esto es la medida más usada que podemos ver, que pues, va a ser especialmente útil cuando se va a trabajar con vectores de alta dimensionalidad y datos muy dispersos, como los vectores de frecuencia de términos en el análisis de los textos, por ejemplo. El resultado de esta disimilitud del coseno es un valor que va a variar entre 1 y menos 1. En este caso, el 1 va a indicar una similitud perfecta entre ambos vectores, ya estoy aplicando la fórmula, ¿no? Los vectores te apuntan en la misma dirección, y menos 1 va a indicar una disimilitud perfecta, pero en direcciones opuestas. Y un 0 va a indicar que los vectores son ortogonales o no comparten similitud, o sea, son totalmente opuestos. En conclusión, podemos decir que estos dos capítulos iniciales nos proporcionan una base sólida y accesible para quienes desean aventurarse en el mundo de la minería de datos. Además, establece una comprensión fundamental de por qué la minería de datos es importante, qué tipos de datos se pueden analizar y cómo se pueden analizar. Y en eso ya todo, ingeniero. Muchas gracias.